Muy buenos días y bienvenidos a este curso de interpretación bíblica. El día de hoy estaremos viendo su razón e importancia. Lo primero que debe hacer toda disciplina académica es justificar su propia existencia. En ese sentido es importantísimo que nos preguntemos por qué razón o por qué razones deberíamos de estudiar interpretación bíblica. ¿Por qué es importante tanto para nosotros como para la Iglesia que reflexionemos sobre exégesis y sobre hermenéutica? Según algunos cristianos, no se debería de invertir tanto tiempo en o preocuparse mucho por interpretar correctamente las escrituras. Pues el gran problema del cristianismo, según ellos, no es la comprensión de la voluntad divina, sino su cumplimiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo no es difícil de interpretar, sino de cumplir. Y aunque me duela admitirlo, esta afirmación tiene algo de verdad. La razón última de las Sagradas Escrituras no es crear a un montón de académicos que puedan discutir por horas sobre sutilezas doctrinales, sino acercarnos a Dios. También es cierto que los principales problemas de la Iglesia de Cristo, o los problemas que la Iglesia de Cristo enfrenta, tienen que ver mucho con la conducta y poco con la doctrina. Sin embargo, aún un mandamiento tan sencillo como amarás a tu prójimo como a ti mismo encierra serios problemas hermenéuticos. Por ejemplo, ¿cómo entendían los hebreos el verbo amar? ¿Como un sentimiento o como una acción? Dicho en otras palabras, el mandamiento nos manda a sentir maripositas en el estómago por el prójimo o nos manda a hacer algo concreto independientemente de nuestras emociones. Además, la frase como a mí mismo debe interpretarse en el contexto de la fe o cualquier contexto es válido. Dicho de otro modo, ¿cómo podría aplicar un alcohólico este mandamiento? ¿Debería él regalar vodka a su prójimo porque así quisiera él ser tratado o no? Y si no, pues ¿por qué? Por esta y otras razones, creo que es muy importante analizar principios para interpretar bien la Biblia, razones que he sistematizado en 3 categorías. La primera de estas categorías tiene que ver con la razón teológica. El principal objetivo de las escrituras es acercarnos a Dios. Por eso nos cuenta historias, historias acerca de Dios y su trato con la creación. Si perdemos de vista eso, podemos leer y releer el texto sagrado y nunca darnos cuenta del amor de Dios, de su misericordia, de sus intenciones para la humanidad. Los judíos pasaban leyendo las escrituras todo el tiempo y sin embargo cuando Dios se hizo carne no lo conocieron. Jesús fue rechazado precisamente porque sus enseñanzas y sus acciones no cuadraban con la doctrina de los judíos, doctrina que ellos habían extraído de la Biblia, es decir, de su mala interpretación de las escrituras. La segunda de estas categorías tiene que ver con la razón ética. Dios manda que hagamos muchas cosas. Sin embargo, para hacer la voluntad de Dios es necesario entenderla muy bien. En este sentido, cada detalle es importante. No entender a cabalidad esos detalles podría hacer que terminásemos haciendo lo contrario, es decir, aquello que Dios aborrece. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, dijo Jesús allá en Mateo 12:7. Antes de salir de su casa, una madre le dijo a su hijo, cuando salga el sol, saca las gallinas y las matas. Al joven le pareció muy rara esa orden, pero como la mamá tenía mal carácter, procuró cumplir la cabalidad. Al regresar la madre encontró un montón de cadáveres desplumados sobre la mesa. ¿Qué hiciste?, preguntó muy enojada. Pues lo que me ordenaste, contestó él, muy asustado por cierto. Saqué las gallinas y las maté. Tú claramente me dijiste, saca las gallinas y las matas. Sí, dijo ella, pero yo me refería a las matas, es decir, a las macetas, las plantas o como se les diga. La tercera de estas categorías tiene que ver con la razón pastoral.
Una de las grandes críticas que Jesús hizo a los fariseos en Mateo 23:4 es que ataban cargas pesadas sobre las personas, cargas que ellos no estaban dispuestos a llevar. ¿Por qué lo hacían? Supongo que porque según ellos dichas instrucciones provenían de Dios mismo. Muchas veces en las iglesias se les prohíbe a los miembros vestir de determinadas formas, comportarse de cierta manera o abstenerse de algunos alimentos. Pues si esa es la voluntad de Dios, manos a la obra. Sin embargo, muchas veces dichas instrucciones son extraídas de una mala interpretación de las Escrituras. Existe un juicio divino contra quienes tomen el nombre de Dios en vano, contra aquellos falsos profetas que dicen Dios ha hablado cuando Dios no ha dicho nada. Por esta razón, todos los pastores y maestros de la iglesia deben necesariamente ser expertos en el arte de la interpretación bíblica. Finalmente, y como un comentario adicional, es importante resaltar que los miembros de la Iglesia de Cristo debemos ser los más interesados en interpretar bien la Biblia. Los católicos, por ejemplo, no extraen su doctrina de la Biblia. Además, o por encima de las Escrituras, ellos tienen a la tradición y un magisterio que hace el trabajo por ellos. Los laicos católicos no tienen la libertad de entender las Escrituras por sí mismos. Las iglesias espiritualistas, por otro lado, creen ser guiadas por nuevas revelaciones del Espíritu. ¿Para qué entender bien la Biblia si ahí tienen a sus profetas o al Espíritu que los guía, según ellos? Nosotros que sabemos, o nosotros que creemos en el principio de sola Escritura, que sabemos que Dios se ha revelado a sí mismo a través de ella, y que la iglesia debe ser una iglesia bíblica en todos sus aspectos, estamos más que obligados a reflexionar sobre este tema. La interpretación bíblica no es un tema periférico, no es un tema extra, es el corazón mismo de la iglesia. Esto es todo por hoy. Si les gustó el estudio, no olviden suscribirse y tocar la campanita para recibir todas las actualizaciones. Además, compartan el video para que más personas lo tengan. Que el Señor los bendiga.